Bien, entonces en la clase de hoy vamos a seguir avanzando en el tema relacionado con el concepto de esfuerzo, resistencia a materiales. En la clase pasada ya hicimos una introducción de lo que son los esfuerzos normales de tracción y compresión. Hoy día los vamos a volver a tocar y para eso vamos a usar otro texto, en este caso el libro Mecánica de Materiales, cuyo autor es Hibbert. En este contexto de los esfuerzos aparece lo primero que yo les comenté entonces en la clase anterior, que era el esfuerzo normal. Este esfuerzo normal, también conocido como esfuerzo axial. ¿Y por qué se llama axial? Porque este esfuerzo actúa en dirección del eje longitudinal de un elemento. En este caso, de esta barra. Indudablemente que esta barra, cuando le apliquemos la fuerza P, va a estar sometido interiormente al concepto de lo que nosotros llamamos esfuerzo, en el interior de esta pieza. Claro, porque cuando yo le aplico una fuerza a cualquier cuerpo, el cuerpo interiormente va a sentir esa fuerza, de alguna forma. Y el sentido de esa fuerza se expresa a través de dos conceptos, de dos elementos, que se llaman esfuerzos. Y existen en general dos tipos de esfuerzos, como comenté en la clase anterior. Lo que son el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Ahora, los esfuerzos normales tienen diferentes expresiones matemáticas dependiendo del tipo de fenómeno al cual se somete el cuerpo por efecto de las cargas externas. El caso más elemental y más simple de todos ellos es el que yo les estoy mostrando acá, que se conoce como esfuerzo de tracción. Nosotros esta barra la estamos tirando de ambos extremos. Entonces la barra queda sometida al fenómeno de tracción. Y probablemente por ese fenómeno esta barra se va a tender a deformar, se va a tender a alargar, probablemente. Elementos que vamos a revisar un poco más adelante, cuando veamos las propiedades de los materiales. Ahora, los materiales indudablemente que pueden ser conformados de distintas formas, pero en general muchas veces nosotros hacemos un supuesto que el material es homogéneo, es decir, que tiene las propiedades físicas y mecánicas en todo su volumen. Y además, muchas veces se dice que el material es isotrópico, es decir, tiene las mismas propiedades en todas direcciones, que esa es otra cosa importante. ¿Por qué le hago este comentario? Porque los materiales, dependiendo de su conformación y de su naturaleza, se comportan de distintas maneras. Es un poco lo que nosotros vamos a ver en un capítulo posterior cuando veamos propiedades de los materiales. Pero es importante que ustedes alguna vez tengan ya desde antemano alguna noción que los materiales tienen comportamientos distintos. Por ejemplo, el acero, que es un material compuesto de muchos componentes químicos, especialmente e indudablemente el hierro, pero tiene otros componentes, como son el carbono, indudablemente, porque si no, no sería acero, y tiene elementos de aleación en cantidades muy pequeñas, en porcentajes muy pequeños, por ejemplo, de silicio, cromo, molibdeno, titanio a veces, manganeso, etc. Pero, ¿qué diferencia entonces los diferentes tipos de acero? En general, cuando nosotros trabajamos con el material acero, asumimos que es relativamente homogéneo, que también relativamente o aproximadamente es isotrópico, es decir, que se comporta igual en todas direcciones, cosa que tampoco es tan cierto, ¿no? Pero en general se asume en esa situación. Distinto es el caso de la madera, porque la madera, a diferencia del acero,
está formado por fibras, por cadenas longitudinales de moléculas unidas entre sí y átomos que forman moléculas unidas formando cadenas. Entonces, al final esas cadenas de moléculas forman fibras. Y por tanto, ustedes han visto que la madera, ¿cierto?, tiene un comportamiento distinto, depende de la dirección en que uno la trabaje, por ejemplo. De repente, uno a un trozo de madera le pone un clavo y la madera se raja, como se dice en forma coloquial. Es decir, se produce una grieta a lo largo de la madera y se separan las fibras. Aparece el concepto de fibra. A diferencia de cuando uno la clava en otra dirección, no se produce ese fenómeno. En el acero se supone que ese fenómeno no se da. ¿Por qué? Porque tiene las mismas características en todas direcciones. Entonces, claro, el comportamiento de los materiales depende del tipo de material. Bien, dichos elementos que están explicados aquí, por si acaso, yo les recomiendo que este punto lo vean. Y desde ya, como les comenté en la clase pasada, en estos textos nosotros vamos a usar algunos puntos específicos de la materia, no todo el libro ni todo el capítulo. En especial, en este caso, nosotros vamos a partir en el punto 1.4. Hay temas anteriores que si ustedes los quieren revisar, los pueden ver y a lo mejor algunos de ellos pueden ser importantes, que ustedes los revisen, pero en general partimos de este punto, el punto 1.4. Y aquí habla entonces del concepto de material homogéneo e isotrópico, y más adelante también comenta los materiales anisotrópicos, y habla precisamente de la madera, que tienen propiedades distintas en distintas direcciones. No se comportan igual en una dirección o en otra. Y eso, repito, depende del tipo de material. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza externa aplicada? Como comenté en la clase pasada, produce en el interior de la pieza un efecto en los átomos internos en que estos átomos, entre ellos, tratan de sostenerse para que el material, por efecto de la fuerza P, no se rompa. Entonces, esa cohesión entre átomos, traducida para todos los átomos, se reduce al concepto de esfuerzo, en este caso esfuerzo normal. Y se habla de esfuerzo normal promedio, claro, porque suponemos que el material es relativamente homogéneo, y además, este esfuerzo que nosotros estamos midiendo, que se puede ver aquí, que se define como el delta fuerza partido por el delta área, y tenemos una pequeña fuerza aplicada sobre un diferencial de área o un delta área, concepto de esfuerzo, que de alguna manera se traduce como la unidad de fuerza partido por unidad de área. Parecido al concepto de presión, pero en este caso funciona al revés, porque estamos tirando de la pieza. Concepto de esfuerzo normal, o fuerza axial, de tracción. Y la fórmula se expresa a través de esto, donde indudablemente concluimos entonces que el esfuerzo por el diferencial de área es un diferencial de fuerza. Esto llevado a términos matemáticos cuando aquí usamos un diferencial de área en vez de un delta área. Y en vez de un delta fuerza usamos un diferencial de fuerza. Pero en términos rigurosos viene a ser lo mismo. Una es suma de elementos más grandes y la otra suma de elementos diferenciales, desde el punto de vista matemático. Me parece esta relación que ya la vimos en la clase pasada, que dice que el esfuerzo es fuerza partido por área. ¿Y por qué se dice que es esfuerzo normal promedio? Porque efectivamente, como yo también lo mostré, el esfuerzo no es el mismo en toda la longitud, no se comporta igual. Cuando se mide muy cerca del punto de aplicación de la fuerza P, se mide en esta zona, la distribución de este esfuerzo no es constante. Tiende a ser mayor en el punto de aplicación de la fuerza P y menor en los bordes.
Pero en la medida que nos alejamos de ese punto y tendemos al centro de la pieza, acá, el esfuerzo suele ser aproximadamente constante, que es el punto que normalmente se considera para nuestros cálculos. Pero hay que tener presente, repito, que el esfuerzo no es constante en todos los puntos de la barra. Puede ser más constante en el centro de la barra y menos constante más cerca del punto de aplicación de la fuerza P. Y aparece un fenómeno de este tipo, ustedes lo pueden ver aquí, donde está aplicada la fuerza P, se concentra el esfuerzo y disminuye acá en los bordes, cosa que por acá en el centro no suele suceder. Aquí ya el esfuerzo es más parejo, más constante. Repito entonces, esfuerzo normal promedio por tracción. P es la fuerza normal interna o resultante de la fuerza. Podría ser la fuerza externa perfectamente. Ese esfuerzo se puede plantear de esta manera, donde tengo aquí un elemento muy pequeño de área, un pequeño trozo del material, donde vemos que este pequeño trozo de material está en equilibrio, obviamente porque el esfuerzo que actúa en esta superficie tiene que ser igual al esfuerzo que está acá, porque este cuerpo está en equilibrio, obviamente. Aquí está dibujado entonces ese pequeño elemento diferencial, que es un pequeño trozo del material. En este caso, estamos hablando de un diferencial del material sometido a tracción, que aparece esfuerzo normal de tracción. En el caso de acá, donde la fuerza P comprime el material, el esfuerzo se invierte, obviamente, y ahora es de compresión, y aparece entonces el esfuerzo normal de compresión. Esfuerzo promedio. ¿Y por qué se dice promedio? Porque está medido más o menos en el medio de la pieza. Ese es el esfuerzo uniaxial en una sola dirección. En este caso, en dirección del eje axial de la pieza, en el eje longitudinal. Y podemos concluir además otra cosa importante aquí. En esta relación, si ustedes se fijan, la fuerza P, que está aquí, si nosotros despejamos P, nos queda que es esfuerzo partido esfuerzo por área. ¿Qué significa? Que el valor de estas flechitas, que se denominan esfuerzo, multiplicado por el área donde está aplicada, genera una especie de volumen. Se llama volumen de esfuerzo. Ese volumen de esfuerzo es equivalente a la fuerza P. Es interesante tener ese antecedente. Lo voy a mostrar aquí. Lo que nos están diciendo, estas flechitas se denominan esfuerzo, que están en toda esta superficie. Si yo las multiplico por el área donde está, por el área, genera un volumen. ¿Estamos de acuerdo? Que es este volumen lleno de flechitas. Ese volumen de flechitas es equivalente a la fuerza P. Por un problema de unidades. Fijarse, aquí está claro además, en esta relación. El esfuerzo está medido, por ejemplo, en newton partido por metro cuadrado. Y el área está en metros cuadrados. Indudablemente que si multiplico el esfuerzo por el área, se me dan los metros cuadrados y me queda newton. Lo cual me dice entonces que este volumen, que es esfuerzo por área, es igual a una fuerza en newton. Este es un antecedente importante a tener presente. Entonces, ahora, ¿por dónde se pasa la fuerza P? Por el centroide del volumen, el punto de equilibrio del volumen. Hay algunos antecedentes que es importante que ustedes los lean respecto a algunos conceptos. Y indica entonces cuál es el procedimiento de análisis de un problema. Dice que primero, la relación fuerza partido por área nos indica el esfuerzo normal promedio.
en el área de sección transversal de un elemento, pues la sección transversal es la sección perpendicular al eje longitudinal. Lo primero que hay que revisar cuáles son las fuerzas internas que actúan en esa sección, porque no siempre es la fuerza que uno ve afuera, la fuerza interna va a depender de la fuerza externa. Ahora, cuando es una barra sometida a una fuerza en cada extremo, es muy simple. La fuerza interna va a seguir siendo igual a la fuerza externa en cada extremo. Pero no siempre es así. Enseguida hay que saber bien cuál es el área de la sección transversal, porque puede ser cilíndrica, puede ser cuadrada, puede ser rectangular, o puede tener otra forma, otra sección. Ahora bien, un ejemplo de este importante, y se lo voy a mostrar por lo mismo, tenemos este caso, donde se muestra una barra que va desde A hasta D. Esa barra dice que tiene un ancho constante de 35 milímetros y un espesor de 10 milímetros. Es decir, una barra de sección rectangular. ¿De acuerdo? Y nos piden determinar el esfuerzo promedio en distintos puntos de la barra, o cuál es el promedio máximo de la barra. Entonces aquí aparece algo nuevo. Importante que ustedes se den cuenta. Esta barra está sometida a varias fuerzas externas, no solamente la que está en los extremos, sino que en puntos interiores de la barra. Esta barra tiene este anillo en el extremo, donde se aplica una fuerza. Enseguida, en este punto tiene otro anillo que está unido rígidamente a la barra, donde se aplican dos fuerzas. Tiene otro anillo, también unido a la barra rígidamente, donde se aplican otras dos fuerzas. Y el último punto de una fuerza opuesta a la del extremo A. Indudablemente que esta barra debiera estar en equilibrio. Es decir, la suma de las fuerzas en el eje X debiera ser igual a 0. Veamos si es cierto. Hacia la izquierda tenemos 12 más 9 y 9 son 18 y son 30. 30 kilonewton hacia la izquierda. La fuerza horizontal hacia la derecha, veamos entonces. Menos 12, menos 9, más 4 y más 22 igual 0. Perfecto. Esto dice que la barra está en equilibrio. La suma de fuerza igual 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí aparece entonces algo curioso. Que para analizar esta barra no nos basta un solo punto. Porque obviamente si tuviéramos fuerza en los dos extremos, tendrían que ser iguales. En este caso no son iguales. Y cuento, ¿qué es lo que se hace en este tipo de casos, en este tipo de problemas? Se revisa la barra por partes. ¿Me explico? Revisamos primero qué pasa entre A y B. Enseguida podemos revisar qué pasa entre A y C. Y por último entre A y D. Pero para eso, cuando decimos que vamos a revisar entre A y B, lo que estamos haciendo es ver qué pasa en un punto intermedio entre A y B. En un punto intermedio entre A y B. Cortamos la barra aquí imaginariamente. Aquí vamos a tener una fuerza externa de 12 y aquí aparece una fuerza interna. P sub AB. Que se opone a esta. Indudablemente que si nosotros hacemos una suma de fuerza horizontal, en este caso, la suma de fuerza tiene que dar 0. Por lo tanto, esta fuerza P que está entre A y B debe ser 12. ¿Vieron? Este es un diagrama por polígono, donde esta es la incógnita. Y la incógnita la resolvemos con una suma de fuerzas en el eje X igual 0. Enseguida, yo quiero saber qué pasa entre B y C. Para eso cortamos la barra entre B y C. Cortamos aquí imaginariamente. Y nos quedan dos trozos de barra. El trozo del lado izquierdo, que sería este, y el trozo del lado derecho. En el trozo del lado izquierdo aparece esta fuerza externa, la fuerza de 9 y esta fuerza de 9. Todas esas fuerzas externas. ¿Qué sucede con esta? Que si no la conocemos, la colocamos con incógnita, hacemos sumatoria de fuerza en el eje X y ahí nos va a dar el valor de esta fuerza.
Y ya vemos que la fuerza en este punto aquí es distinta a la que está acá. Son fuerzas distintas. Una vale 12 y la otra vale 30. Y por último, podemos revisar qué pasa en el último trozo de acá, en este trozo. Cortamos aquí entre C y D y dibujamos o el lado izquierdo o el lado derecho, el que ustedes quieran. Pueden haber seguido con este mismo dibujo y haberlo agrandado hasta este punto. Da lo mismo, como ustedes quieran. En este caso tengo una fuerza externa de 22, esta fuerza, y al cortar aquí, por aquí por ejemplo, aparece esta fuerza. Ustedes se fijan, todas estas están dibujadas en tracción. Suponiendo que es tracción. Dibujamos esta fuerza BCD y la calculamos, sumatoria en X igual 0, y calculamos que nos da 22. Repito, esta fuerza y esa salen de la ecuación de equilibrio sumatoria de fuerza igual 0. Si alguna de estas no hubiese dado negativo, significa que es compresión en ese trozo. Como aquí todos tienen positivo, significa que todos son en tracción. Y a partir de esto podemos hacer un gráfico, este gráfico, que representa las fuerzas internas. Estas son fuerzas internas. Fuerzas internas en los distintos tramos. En el tramo AB, en el tramo BC y en el tramo CD. Fuerza interna en ese tramo, en ese trozo de material. Y son distintas las tres. Si eso lo graficamos, en un gráfico del valor de P, fuerza interna, en función de X, nos encontramos con esta figura. En el primer tramo tenemos una fuerza 12, en el segundo tramo una fuerza de 30, constante, y en el tercer tramo una fuerza interna de 22 constante. La pregunta que nos hacían aquí era ¿cuál es la carga promedio esfuerzo normal promedio máximo? Indudablemente que es este, el de 30, que está en la parte, en el tramo BC de la Tierra. Aquí es donde esta barra está sometido a la mayor fuerza interna. Entonces yo quiero saber cuál es el esfuerzo normal promedio en ese punto, o en esta parte de la pieza. Bueno, sencillamente nosotros decimos que el esfuerzo va a ser la fuerza interna en esa parte partido por el área. La fuerza entre B y C interna partido por el área. El área expresada en metros y la fuerza en newton. Y esto nos da el esfuerzo promedio entre el punto B y el punto C. Si ustedes se fijan, da unidad sumamente grande, 85,7 megapascales. Esto es importante, porque aquí este resultado nos da el newton partido por metro cuadrado. Pero la costumbre es trabajar en pascales, recordando que el newton partido por metro cuadrado es un pascal. Y aquí el resultado nos da un número muy grande, en pascales, y lo traducimos entonces a este número. Es decir, nos dio 85.700.000 newton partido por metro cuadrado. Es decir, 85.700.000 pascales. Como es poco adecuado trabajar con unidades tan grandes, lo transformamos en megapascal. Los 85,7 millones de pascales se transforman en 85,7 megapascales. Y que lo puedo mostrar de esta manera. Esta figura de 85,7 megapascales multiplicado por esta área nos da esta fuerza. Recordemos que aquí la fuerza está en kilonewton. Esto está multiplicado por 10 elevado a 3, para que nos dé newton partido por metro cuadrado. Este es un ejemplo, yo diría un poquito atípico, de una barra que está sometida a diferentes fuerzas en distintos tramos de la barra. Y por tanto el esfuerzo promedio va a ir variando. Y yo podría calcular el esfuerzo promedio en los tres tramos, conociendo la fuerza interna en los tres tramos.
Ahora, si hubiese habido una sola fuerza externa en cada punto extremo, que habrían sido iguales, que es el caso de una barra en una estructura, habríamos tenido un solo esfuerzo con él. Este caso también es interesante. Un caso que me interesa que ustedes puedan revisar. Porque obviamente este farol podría reemplazarse por un peso, por una carga cualquiera. Lo que sí que ustedes vieron en los sistemas de fuerzas concurrentes. Así que perfectamente esta lámpara que pesa 80 kilos podría transformarse en una carga a lo mejor de 8 toneladas. Da lo mismo. Lo importante está en cómo se resuelve este problema. Y este problema ustedes lo vieron, ustedes lo saben resolver. Por lo menos en la parte de fuerza. ¿Qué tenemos aquí? Dos cables que están sosteniendo este peso. Por lo tanto, en este dibujo yo represento la fuerza del cable BC y la fuerza del cable BA. Estas dos fuerzas. Son las tensiones en los cables. Y aquí tengo la fuerza peso. Este es mi problema inicial. Un sistema de fuerzas concurrentes donde yo tengo que calcular la fuerza en este cable y la fuerza en este cable. Materia que ustedes ya vieron y deben recordarla y saberla porque la van a aplicar aquí. Bien, si resolvemos este problema, corresponde al primer capítulo que nosotros vimos en este curso, este capítulo. Ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en el eje X igual 0, sumatoria de fuerza en el eje Y igual 0. Sistemas en equilibrio, sistemas de fuerzas concurrentes en equilibrio. A partir de estas ecuaciones calculamos la fuerza en el cable BC y la fuerza en el cable BA. En este caso, los cables que tienen una fuerza única en cada extremo, la fuerza en cada extremo del cable pasa a ser igual a la fuerza interna. No es necesario darse el trabajo que hicimos en el caso anterior, porque ya sabemos que la tensión en el cable es la misma a todo lo largo del cable. Sabemos entonces las fuerzas internas. Y por tanto los esfuerzos promedios van a ser la fuerza interna en cada cable dividido por el área de cada cable. Como en este problema, serán los diámetros de los cables, los diámetros de estos cables, que son distintos. Ustedes lo dividen por el área, que es pi r cuadrado, expresión que a mí no me gusta mucho, porque hay que trabajar con el radio. En ingeniería se refiere a trabajar con el diámetro, que es más fácil medir. El diámetro de un cable es mucho más fácil medir que el radio, obviamente. Y cuando trabajan con el diámetro, pueden usar la expresión pi por el diámetro al cuadrado cuarto. Diámetro al cuadrado cuarto. Lo repito. Es lo mismo usar pi r cuadrado o usar pi por el diámetro al cuadrado cuarto. Diámetro al cuadrado dividido por 4. Es exactamente lo mismo. Ustedes elijan la que le más les acomode en todo caso. Pero repito, en ingeniería se suele usar más el diámetro. De todas maneras, nos va a dar el mismo resultado si usemos el radio o el diámetro. Y aquí aparecen entonces los esfuerzos internos en cada uno de los cables. Uno está sometido a un esfuerzo interno de 7,86 megapascales, el cable BC, y el otro cable está sometido a un esfuerzo de 8,05 megapascales. Estos son problemas típicos, repito, problemas típicos que ustedes van a encontrar y que a mí me interesa que lo sepan resolver, entendiendo que este peso podría ser cualquier cosa. Puede ser una grúa con un sistema de cables que está levantando una carga. Lo pueden extrapolar a cualquier ejercicio. Enseguida, en este caso acá,
un trozo de material hecho, en este caso, de fundición de acero. Se pide determinar el esfuerzo de compresión promedio que actúa en los puntos A y B. Ustedes pueden hacer un corte o no. En este caso, como la fuerza de compresión es la misma en todo el material, se transmite la fuerza de compresión en todo el material. Quizás la única diferencia es considerar el peso de la pieza, dependiendo del tramo que ustedes quieran analizar. Por ejemplo, claro, si a uno le piden analizar los puntos que están en la base, indudablemente que van a ser distintos a un punto que no esté en la base, sino que esté en la parte superior. En este caso, cuando analizamos el punto B, hay que considerar el peso del material que está en esta parte de arriba. Porque obviamente que el material que está de ahí hacia abajo nos genera compresión por peso en esta parte. Porque aquí hay dos fuerzas. ¿Por qué se comprime el material? Este es un cilindro muy grande de acero y que hoy indudablemente que depende de dónde yo corte o analice ese material, el peso que está encima le genera una compresión. Eso es lo que le están diciendo ustedes. La compresión que genera, por ejemplo, un trozo del brazo de uno, yo apoyo el codo, va a ser distinto si apoyo la mano completa. Porque hay que considerar el peso de la mano completa o el peso del antebrazo, depende del caso que tengo. Aquí pasa lo mismo. Si yo analizo un punto que está a esta altura, el efecto de la presión se produce por el peso del material que está encima del punto. ¿Cuándo actúa todo el peso? En el punto de abajo, que está apoyado en el piso. En el punto medio de este cilindro va a actuar la mitad del peso, lo que está de aquí hacia arriba. Eso es lo que le quieren mostrar a ustedes, que se den cuenta que el efecto peso va variando internamente dependiendo del peso que tenga uno sobre el punto de análisis. Pasa con el caso del agua. Ustedes saben que el agua genera una presión, en el fondo es una fuerza, que depende de la profundidad. Entonces, claro, a medida que uno se va sumergiendo en el agua, la columna de agua que está encima de uno se va agrandando. Y el peso de esa columna genera presión sobre el cuerpo humano. Y esa es la presión que uno siente cuando se mete en el agua. Que a medida que se va sumergiendo va aumentando la presión porque la columna de agua que tiene encima va aumentando. Un elemento físico súper simple. Y eso es lo que está expresado aquí. Indudablemente. Claro, cuando analizamos una sección cualquiera, tenemos la reacción interna P y, en sentido opuesto, el peso de la columna de material que está aquí encima. Por eso que nos dan el peso específico. Nosotros sabemos que el volumen por el peso específico, y ustedes ya hicieron un ejercicio de ese tipo en la tarea, volumen por peso específico nos da fuerza-peso. Entonces, ¿qué aparece? La fuerza P menos el peso, aparece la fuerza P interna que está actuando en esta sección. Esta es la sección que está a esta altura del cuerpo. Como tenemos el área, podemos sacar el esfuerzo promedio en esa sección. Voy a poner aquí. En 1.347,5 libras por pie cuadrado.
traducido a una unidad que es más común encontrar por efecto parecida a la presión, en PSI. Aquí está la transformación de unidades, para que ustedes lo puedan revisar. Esto nos da lo que se conoce como PSI. Este ejercicio acá, que también lo pueden hacer. Diagrama cuerpo libre. En primer lugar, en este diagrama cuerpo libre, nosotros tenemos un cable, este cable, que sostiene esta pieza que está simplemente apoyada aquí en el piso. Y además tenemos una carga sobre este lado. Podríamos incluso pensar que este elemento tiene peso. En este caso no nos dan el peso de esto, nos dan solamente la fuerza de 3. Yo repito, esto podría tener un peso y tendríamos que agregarlo entonces como una fuerza. Como en este caso supone que el peso de esto es despreciable, solamente tenemos la fuerza de 3, que se puede cambiar en una distancia X. Por tanto, ustedes se pueden dar cuenta que la tensión en esta barra o tirante, que puede ser de acero o puede ser una barra o un cable, en este tirante, que sostiene esta pieza, probablemente la fuerza en esta barra va a ir cambiando a la medida que varíe la distancia X. Este es nuestro diagrama general. En este diagrama general nosotros planteamos las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Sumatoria de momento. En este caso en el punto A igual 0. Obtenemos entonces la fuerza Fc, que con la ecuación sumatoria de fuerzas verticales obtenemos FAB, la fuerza en el tirante, para una distancia X definida, o por definir, que es expresadas en función de L. Los esfuerzos promedios. Entonces, la tensión de este cable, o en este punto, la tensión del cable va a ser FAB y aquí FC va a ser la compresión sobre esta parte. La fuerza de compresión sobre este material. Fuerza de compresión. Hay una especie de proporcionalidad de acuerdo a las áreas y se puede despejar entonces FAB y FAC. Esto por una equivalencia de esfuerzo. Está diciendo entonces que el esfuerzo promedio en el tirante debe ser igual al esfuerzo promedio en este extremo de la pieza. Los esfuerzos promedios son iguales. Por tanto, la relación se produce a través de las áreas. Entonces, esto es una tercera relación que permite resolver esto. Ahora, la otra alternativa es que nos dijeran, mire, no hay una relación de esfuerzos, no tienen por qué ser iguales. Y efectivamente es así. No tiene por qué ser igual el esfuerzo en el tirante que el esfuerzo de compresión en este elemento. En ese caso solamente va a depender de la distancia X. Si a mí me dan la distancia X, yo puedo calcular FC, y si calculo FC puedo calcular FAB. Estos son dos problemas un poquito distintos, lo que yo estoy comentando. Lo que nosotros podríamos hacer, ¿no es cierto?, es ver cómo varían estas dos fuerzas mientras varía X. ¿Qué pasa cuando yo aumento X? Incluso podría ser un gráfico. X o FAB, función de X, y FC, función de X. ¿Cómo varían esas fuerzas en función de la distancia X? ¿Qué pasa cuando esta distancia X va aumentando hacia acá? ¿Aumenta la fuerza aquí o disminuye? ¿Y qué pasa con la fuerza en el tirante? ¿Aumenta o disminuye? Este otro juego interesante.
Finalmente, en este caso, otro problema distinto al que yo les acabo de comentar. Aquí se está planteando que los esfuerzos promedios tienen que ser iguales en los dos extremos, en A y en C. Y por eso en este caso lo que se está pidiendo es calcular X para esa condición. Entonces, de acuerdo a esto, esta condición de esfuerzo igual en los dos lados se da solamente para cuando X igual 124 milímetros. Solamente en ese caso. Lo cual nos dice entonces que X varía de 124 milímetros. Los esfuerzos más AB y C van a ser distintos. Interesante problema. Plantea dos situaciones. Eso es en cuanto a esfuerzos normales. Esfuerzo normal de tracción, esfuerzo normal de compresión. Voy a intentar mostrarles rápidamente algunos ejercicios que ustedes ya se pueden estrenar en los ejercicios sobre esta materia, sobre este punto. Y voy a ir directamente entonces a algunos ejercicios relativos a este punto que tiene que ver con esfuerzos de tracción. Aquí tienen uno, este ejercicio, en 1.56, que interesante que lo vean. Nos están pidiendo el esfuerzo más promedio para un caso particular, en que el esfuerzo en ninguna de estas dos barras debe pasar de 100 megapascal. Hay una mezcla de ejercicios que tiene que ver con la materia que vamos a ver en la próxima clase. Tenemos una pequeña introducción, el esfuerzo corte. Está asociado a muchos otros problemas. Tenemos barras donde nos dicen cuál es el área de las barras, cuál es la acción, y dice que el esfuerzo normal promedio de cada barra no puede pasar de 20 kilo de SI. Se pregunta cuánto es la carga máxima P que se puede aplicar a la estructura. Ustedes ya saben calcular estructuras, método de los nudos. Entonces, en función de eso, y trabajando con el área, ustedes tendrían que ver cuál debería ser o cuánto debería ser la fuerza B para que ninguna de las barras sobrepase el esfuerzo límite, de acuerdo al área que se da. Con eso tienen que relacionar, dejar todas las barras en función de P. En este caso, elemento compuesto de una barra de distintos diámetros sometida a tracción y compresión. Y por tanto aquí lo que corresponde es que corten la barra en este punto y en este punto ya nos dicen cada tramo por separado. Porque puede haber un tramo que esté en compresión, otro tramo que esté en tracción. Aquí hay otro ejemplo que ustedes pueden trabajar con esfuerzos de tracción y esfuerzo de compresión. Otro ejemplo, este. La única particularidad que aparece es esta figura. Esta figura, me parece que la vimos, de todas maneras se la voy a comentar, es lo que se conoce como una carga distribuida, donde el área de esta figura, de este triángulo, representa una fuerza única que se coloca en el centroide del triángulo. Una fuerza vertical en este caso que pasa por el centroide de esta área triangular. Y esta área triangular es W, esta altura, necesita vale W minúscula, por el largo, partido por 2 del área del triángulo. Entonces aquí hay que dibujar una fuerza única. En vez de esto, una fuerza única en el diagrama corporal. Entonces, antes de terminar la clase, voy a hacer una pequeña introducción a este concepto nuevo que aparece aquí, que se llama esfuerzo cortante, o esfuerzo de corte. Esfuerzo cortante promedio. Aquí hay un ejemplo
que de alguna manera relata, o tiende a tratar de relatar qué es lo que se entiende por corte. Imaginemos esta pieza que está colocada sobre estas dos. Le aplicamos una carga muy grande aquí, y esta pieza se va a cortar con este borde, y con ese borde se va a cortar y va a quedar este trozo. Todo este pedazo se cortó aquí y se cortó acá, y quedó esto. Esta sección es la parte que se cortó en este lado y en este otro lado. Y aquí, en estas secciones cortadas, que se resistieron a ser cortados, aparece el concepto de esfuerzo de corte promedio, que son unas flechitas que se oponen a la fuerza F externa. Estas flechitas representan el concepto de esfuerzo de corte promedio. ¿Cómo se calcula ese esfuerzo de corte promedio? Muy simple. En esta área sería la fuerza B, que es la fuerza interna de corte, que es una fuerza cortante, partido por el área. Veámoslo de alguna manera más simple. Supongamos que esto fuera un queso. Con un cuchillo yo corto aquí y después corto acá. Cuando corto los dos lados, este trozo va a caer. Pero cuando corté este lado, yo hice una fuerza con el cuchillo hacia abajo. Esa fuerza que hago en el cuchillo simula lo que es la fuerza cortante. Por eso se llama de corte. Fuerza cortante, la que corta. Y el área cortada es esta área de queso. Esta superficie de aquí. Y si lo hacemos a este lado, sería esta superficie. En este caso yo corté dos superficies, esta y esta. Pero el esfuerzo promedio en cada área, en esta área, es P, que sería la fuerza interna que resiste el corte, partido por A. Ahora, claro, en una ecuación de equilibrio, de suma fuerzas verticales, vamos a tener que F es igual a 2B. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, desde ese punto de vista, yo podría decir que la fuerza externa partido por 2 es igual a B. O al revés, que B es igual a F medio. Como ustedes quieran, da lo mismo, ¿no? Pero lo importante es tener la fuerza V, o B corta. Es la fuerza cortante. Eso se llama esfuerzo de corte. Hay una serie de ejemplos del fenómeno de corte, partiendo por el más simple, que es cortar con un cuchillo, donde aparece claramente y nítida cuál es el área cortada por el cuchillo. Ese fenómeno se ve aquí en un elemento diferencial, que en realidad nosotros en este curso no nos preocupa mucho, porque esto ya tiene que ver con un análisis mucho más matemático, que representa entonces el esfuerzo que se produce en un pequeño elemento diferencial, que como está en equilibrio, este esfuerzo de corte se va a equilibrar con este de acá opuesto. Estos dos esfuerzos, que son funciones de fuerza, que le dan un momento, en este sentido, y que para que este elemento diferencial no gire, aparecen los mismos esfuerzos de corte en sentido opuesto al otro lado. Y eso hace que un material, cuando está sometido a esfuerzos de corte, se genere un esfuerzo de corte en dos planos perpendiculares entre sí. Eso es todo. Es difícil de entender, no es tan fácil. Lo repito, es un análisis matemático y estático. Sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, sumatoria de esfuerzos. Recordemos que los esfuerzos no es nada más que fuerza partido por área. Por tanto, el esfuerzo de alguna manera, o debe entenderse que es un vector, ya que la fuerza es un vector y el área es un escalar. Pues un vector partido por un escalar sigue siendo vector. El tratamiento que nosotros hacemos aquí habitualmente es desde el punto de vista escalar, pero efectivamente estos esfuerzos son vectores, en términos estrictamente matemáticos. Existen algunas relaciones, ¿no es cierto?, para explicar lo que ya vimos anteriormente. Es algo más relevante que nos interesa a nosotros. Creo que lo más relevante es entender que el esfuerzo
promedio de corte es la fuerza cortante en esa sección partido por el área, en la sección cortada. Y eso es mucho más fácil realizarlo en algún ejemplo. Tenemos este elemento, en este caso, que parece ser una viga, sostenida por un tirante en este extremo y con un pasador en este extremo. ¿Cuál es el tema del pasador? Que ustedes lo pueden visualizar aquí. Ustedes pueden aumentar esto y se van a dar cuenta que la viga está colocada con un soporte, con un anillo en el medio, y el pasador cruza de lado a lado y está apoyado en dos partes. Esto está reflejado en este dibujo. Entonces, la fuerza sobre el pasador, que es esta, que aparece en el diagrama cuerpo libre, porque esta fuerza FA es la suma de A sub X y A sub Y, lo pondré aquí. Esa es la fuerza total en el pasador. En la suma de las componentes rectangulares. La fuerza total en el pasador. Esa fuerza total actúa en el pasador en la parte central, porque aquí está la viga, sujeta a la viga. Pero el pasador, que está unido a este agujero y a ese agujero, se podría romper hipotéticamente aquí y acá, en dos lados, se puede cortar. Entonces, obviamente, de la ecuación de equilibrio de este pasador, se desprende que B sub A, que son 2B sub A igual F, obviamente que B sub A va a ser igual a F A partido por 2. Si la mitad de la fuerza total actúa a cada lado del pasador. Si tenemos B sub A. Si tenemos B sub A, podemos sacar el esfuerzo normal promedio en el pasador, que va a ser B sub A partido por el área del pasador. ¿De acuerdo? Ahora, en el pasador del otro extremo, de arriba, o acá abajo, el punto B, ustedes lo ven aquí, que está sujeto con un pasador en un solo lado, es distinto al caso anterior. Aquí está sujeto el pasador en dos lados, aquí está sujeto en un solo lado. Por lo tanto, la fuerza que está sometido a este pasador es la misma fuerza que tiene el cable, que es lo que está expresado aquí. El cable está tirando con una fuerza FB, tira del pasador. Por lo tanto, la fuerza cortante en el pasador es la opuesta a FB. Y por lo tanto, el esfuerzo promedio en el pasador B, en este pasador, que está sujeto en un solo lado, con un solo cable, nos da 17,7 megapascales. Esto es otro ejemplo de aplicación de la fuerza cortante. Aquí hay otro ejemplo que es interesante y me interesa que lo revisen ustedes. El cuarto ejemplo, lo dejo para que lo revisen, lo comentamos en la próxima clase, pero es importante que lo revisen y me planteen las dudas que tienen sobre esto ejercicio. Con estos dos temas, el punto 1.4 y el punto 1.5 del Schiveler, tienen más que suficiente, ¿no es cierto?, para trabajar toda esta semana. Hasta la próxima clase, donde vamos a volver a reforzar esto, y a mí me interesa que revisen estos ejercicios. Son aplicaciones, repito, de los esfuerzos normales de tracción y compresión y de los esfuerzos de corte. Eso es la materia que yo quería exponerles por el día de hoy. Y recordarles que esto es un tema importante. Sobre esto va a versar la tercera prueba, que en principio está fijada, o mejor no en principio, sino que está fijada definitivamente para el jueves 26 en la hora de clase. Y el examen de este curso está fijado para el jueves 10 de diciembre. Dos fechas importantes. La otra fecha importante es para aquellos alumnos que no asistieron a alguna de las pruebas, deben dar una prueba
recuperativa, o no sé qué nombre tendrá, o una prueba general, solo para los alumnos que faltaron alguna prueba, donde entra toda la materia por si acaso, todo lo que hemos visto, incluido lo que está en las tareas. Entonces, por favor, los alumnos que faltaron alguna prueba, importante que desde ya empiecen a estudiar y a reforzar lo que no vieron, o lo que no hicieron en las pruebas correspondientes. Por hoy dejamos la clase acá y nos vemos el próximo martes, donde vamos a reforzar esto para pasar al punto siguiente, ¿no es cierto?, que tiene que ver ya con otro tipo de esfuerzos, del esfuerzo de apoyo, o esfuerzo de contacto, y además entrar a ver qué es lo que se conoce como esfuerzos de diseño o esfuerzos permisibles, de alguna manera acercarnos a saber qué es lo que son los factores de seguridad para pasar después a lo que son las propiedades de los materiales, que están relacionados efectivamente con estos conceptos. Eso sería todo por el día de hoy y nos vemos el próximo martes. Chao, profe. Chao, profe.